Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Este día me estoy dando un momento para conversar con ustedes. Como me conocen, soy el doctor Absalón Montoya. Soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo con unos 25 años de experiencia en una institución altamente especializada en cáncer, como es el INEM en nuestro querido Perú. Muy bien, quiero abrir este espacio porque hemos venido conversando en los diferentes programas sobre el cáncer, tipos de cáncer, qué órganos van, y por ahí llegó alguna pregunta que en las interacciones que tenemos, y gracias por eso, por seguir en el canal, gracias por los comentarios, por suscribirse, por estar con nosotros pendientes, y también por compartirlo, y les pido que lo sigan haciendo. Me hicieron llegar y me decían: doctor, pero ¿por qué ahora hay más cáncer? ¿Por qué hay tanto cáncer? Entonces, es como que quedamos ahí en esa ambigüedad. ¿Hay más o siempre ha habido? ¿No? Entonces, esa pregunta llama un poquito al análisis entre sí o no, en referencia práctica. Entonces, miren, en relación a eso, podemos decir que ahora, gracias a Dios, a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro país, estamos llegando a los lugares más lejanos con nuestros sistemas de salud. Por tal motivo, el diagnóstico se hace cada vez a más parte de la población y viene de los lugares más alejados de nuestro país. Entonces, obviamente, en las estadísticas, ¿no?, vamos a tener más casos, mayores casos. Por decir, en la experiencia, yo nunca he imaginado que en mi tierra, por decir, Amazonas, haya cáncer, en los pueblitos más chiquititos, que cuando yo era muy muchacho, no, se hablaba de algunas cosas naturales, se hablaba de las maldades, de las brujerías, se hablaba, por decir, de la chirapa que viene con arcoíris, se hablaba de muchas cosas que están en relación a nuestras leyendas, ¿no? Y ahora que ya con los años de experiencia, pues digo, esto era un cáncer. Y ahora diagnosticamos cáncer. Miren. Entonces, como le decía, los indicadores se han encontrado. Y por otro lado, también tenemos que decir que es probable que el incremento se deba a que todo lo que hacemos en el día a día está básicamente en relación a lo que significa la industrialización de nuestra vida. Cada vez usamos productos con muchos preservantes, cada vez productos transgénero, cada vez productos que se abusan de los insecticidas, fertilizantes y todo lo demás. Entonces, definitivamente, los niveles de contaminación o todos estos productos tóxicos que en el día a día, sin percibirlo, lo vamos utilizando, es que definitivamente los cánceres se incrementan. Pero bueno, entonces, yendo a la pregunta concreta, ¿es que hay más cáncer? Yo creo que sí, tanto por el diagnóstico como también por los factores de riesgo, sobre todo estos niveles de contaminación tan grande en el día a día que pasa desapercibido como el uso diario, definitivamente vamos a incrementar. Pero el cáncer siempre ha existido. Entonces, si nosotros nos remontamos a la literatura o a los estudios paleopatológicos, hemos encontrado, según la literatura, ¿no?, hallazgos compatibles con cáncer en restos en fósiles de los dinosaurios. También hemos encontrado en las momias egipcias. Estamos hablando, documentado, desde 3000 a 2000 años antes de Cristo. Ojo, miren qué importante que estos tumores ya existían desde la génesis de la humanidad. Pero yendo un poco y haciendo un paréntesis, digamos, ¿pero qué es el cáncer? Para entenderlos más o menos, es que biológicamente nosotros tenemos un equilibrio codificado genéticamente en el organismo de que las células tienen un nivel de reproducción y un nivel o un tiempo de vida de muerte. Entonces, cuando hay el cáncer, y por eso no se reconoce como ajeno, es que las células pierden ese control, pierden ese patrón, crecen por un lado indiscriminadamente y viven mucho más tiempo. O sea, se ha perdido ese equilibrio, por tal motivo prolifera lo que se llama la energía de crecimiento celular o la energía biológica. Es un fenómeno propio de la biología, que es completamente compleja en relación a los organismos vivos. Bien,
Como decíamos previamente, el cáncer existe prácticamente desde la época de los dinosaurios. Eso está documentado. Pero conforme pasaban los tiempos, al cáncer se le daba diferentes enfoques. Por decir un enfoque místico y esotérico, se decía que el cáncer fue considerado como producto de un castigo divino o un desequilibrio del cosmos, una maldición del cosmos, ¿no? Por otro lado, en el sentido filosófico, se hablaba de los desórdenes naturales que suceden. Pero lo más importante está, que eso sí ha calado hondo, está en relación al enfoque que le da la religión. La religión, el cristianismo medieval, por decir, ¿no? Lo pone, digamos así, como un castigo por los pecados ocultos. Y hasta ahora hay algunas personas que he tenido la experiencia de conversar, cuando se les diagnostica esta enfermedad, nos dicen, pues Dios me ha castigado porque hice esto, ¿no? Entonces es curioso ese enfoque, pero también eso es el cristianismo. Pero en el Islam, más bien está relacionado al sufrimiento como una prueba espiritual, ¿no? Y además, el budismo lo interpreta como un ciclo, como una consecuencia cíclica de sufrimiento y sobre todo de la impermanencia, ¿no? Entonces, qué interesante esto. Pero bien, como tal, desde la historia nace el cáncer. ¿Y cómo nace esta palabra cáncer? Cáncer proviene de una palabra griega, carquinos, que significa cangrejo. En alguna oportunidad ya lo hemos conversado. Y a veces en el argot popular, cuando todavía estábamos nosotros estudiantes, decíamos tiene un cangrejo, cáncer. Esta palabra cáncer todavía aparece por Galeno en el siglo II después de Cristo, donde la palabra latín se convierte, obviamente, en la expresión de cáncer. ¿Y por qué se adopta esto? Porque cuando vemos cómo crecen los tumores, algunas partes que van creciendo son como unas raíces, como unos vasos sanguíneos que retraen, y esto nosotros decimos infiltración, crece, ¿no?, en el tejido, y estas extensiones semejan a las patas de un cangrejo o también a las tenazas de un cangrejo que retraen. Por eso es que se llama cáncer. Cangrejo, cáncer. Muy bien, ahí está la historia muy breve y la literatura muy breve. Pero vamos a conceptos más. Posteriormente ya viene lo que es el conocimiento científico. En el siglo XII, XIII se empiezan a hacer algunos estudios de cadáveres, algunas autopsias. Ustedes saben que entonces todo era escondido, etc. Y luego en el siglo XIX recién empezamos nosotros a la documentación científica del punto de vista médico con Virchow, que analiza la célula como tal y empieza los conceptos científicos del principio biológico del cáncer, de la mutación genética, etc. En ese entonces no se hablaba mucho de eso, todavía eso se habla en el siglo XX y siglo XXI, porque lo que conocemos ahora como tratamiento ya la enfermedad está en relación al conocimiento básico y a la evolución del conocimiento, y en 1970 aproximadamente recién se institucionalizan todos los tratamientos del cáncer como ahora lo conocemos ya dentro del campo de investigación y respuesta con los tratamientos instaurados. Muy bien, entonces de esa manera hemos ido mejorando y ahora obviamente estamos avanzando con mucho más investigaciones ya en relación a la genética propia. Bien, hemos dicho que existen los tumores. Ojo, los tumores pueden ser benignos o malignos. ¿Quién determina la malignidad? ¿Quién hace este estudio? Es el patólogo. Diagnóstico de cáncer hecho por patología. Y dentro de estos tipos de tumores, lo que vamos a ver es los grados de malignidad. Entonces, el patólogo es el que nos va a decir cuál grado de malignidad tiene. Y dentro de ellos hay el menos malo, el moderadamente malo, el muy malo y el re malo, ¿no? Así, son 4 categorizaciones de estos tipos de tumores. Se le conoce como bien diferenciado, diferenciado, indiferenciado y anaplásico. Y miren qué importante es esto, porque cada uno de ellos nos marca un pronóstico. Aparte de eso, el patólogo al hacer el estudio también nos va a decir de qué estructura o de qué tipo celular proviene. Por decir un ejemplo, los carcinomas epiteliales vienen de algunas células justamente que están de cubierta.
Del músculo vienen los sarcomas, de las células sanguíneas, por decir, vienen las leucemias, de los nódulos linfáticos, esas bolitas que uno tiene, que son los ganglios, vienen los linfomas, y de algunas células especializadas, que son el que dan el color de la piel, por decirlo, que lo da el color medio negrito, etc., viene, por decir, el melanoma. Y así, diferentes tipos de cánceres. Lo hemos dicho, que de un solo órgano, un órgano está cubierto con diferentes tipos de tejidos y por ende diferentes tipos de células. Entonces cada uno de ellos se puede malignizar y le ponemos el nombre y apellido. Nombre y apellido y aparte el grado de malignidad. Y hay que entenderlo así a grandes rasgos. El menos malo tiene mejor pronóstico y el muy malo o el re malo, como decía criollamente hablando. Adicionalmente a ello vienen los estadios. No confundir grado con estadio. El estadio simplemente es de dónde viene, a dónde va. Dónde se organiza, dónde se originó y a dónde se fue, ¿no? Entonces, para eso utilizamos una nomenclatura que se llama el TNM, que es el T, es el tumor. El tumor nos va a decir el tamaño y la localización. N es de nódulos linfáticos de los ganglios, si están tomados o no los ganglios regionales o los ganglios de otro lugar. Y el M es la metástasis. Tumor, nódulo, metástasis. Y adicionalmente se hacen los estudios de marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no son al 100% específicos, pero nos ayudan mucho, tanto para el diagnóstico o también nos puede ayudar para el pronóstico. No sé, si tenemos un examen un poco alterado, nos puede orientar de que podría tratarse de un cáncer. Marcadores tumorales son exámenes sensatos. No nos confundamos que a veces los pacientes creen que con un examen en sangre ya determinamos que es cáncer o no. No, no es así. Es una ayuda con toda la unidad clínica que tenemos para pensar en ello, pero el diagnóstico siempre va a ser por biopsia. Y adicionalmente ahora se ha avanzado mucho porque en los estudios de citología o estudios de biología ahora se hacen pues la genómica molecular, ¿no? Que hay un programa que hemos tenido, el patólogo muy bien los ha explicado y para eso los invito a revisar ese programa que está en nuestra plataforma, en nuestro canal. Muy bien, hecho todo esto, establecemos ya un diagnóstico, establecemos un tratamiento y al mismo tiempo un pronóstico. Como tratamientos básicamente ya hemos hablado, eso ya es en general para todos, es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. La cirugía, ya saben, es un acto médico de operar. La quimioterapia son fármacos, son medicamentos en diferentes presentaciones. Y la radioterapia es una máquina que está todo estructurado, ¿no? Muy bien. Una vez que nosotros evaluamos todo lo que es el diagnóstico, la extensión de enfermedad, etcétera, también evaluamos la respuesta a los tratamientos. Antes de ello, también quiero que quede claro. Hay tumores que solamente se benefician con la cirugía y que la quimio o la radio no funcionan. Hay otros tumores que se puede dar cirugía quimio. Hay otros que se puede hacer cirugía radio. Hay otros que solamente se hace quimio, como en el caso específicamente de los linfomas. Eventualmente se puede dar radioterapia localizada, pero el tratamiento es quimio. Por otro lado, también hay pacientes o cánceres que requieren los 3 tratamientos. Y no olvidar que sumado a estos tratamientos a la enfermedad está el tratamiento paliativo. ¿Para qué? Para aliviar los síntomas que produce la enfermedad, como el dolor principalmente. Es medicina paliativa y tratamiento del dolor. Es todo un capítulo en el tratamiento oncológico. Muy bien. Y con esto, ahora, gracias a Dios, se está mejorando la sobrevida, o sea, un paciente vive mucho más, incluso con enfermedad, con los productos, con las nuevas terapias en investigación, tanto la inmunoterapia, la terapia molecular, etcétera, que esos resultados certeramente se va a ver todavía en unos próximos años, pero ya se está empleando. Lastimosamente es un poco caro, pero gracias a Dios el seguro los cubre estos tratamientos. Muy bien. Entonces, someramente en relación al pronóstico. El pronóstico va a depender
en primer lugar, del diagnóstico. ¿En qué estadio? Ya les decía, 1 al 4. ¿En qué estadio lo encontramos? Primer punto, va a depender del pronóstico. El tipo, si es el menos o el más agresivo. Y lo otro, va a depender también del grado de malignidad. Menos malo, el muy malo. Entonces, todas estas cosas y la secuencia de eventos que hacemos en el tiempo con la respuesta al tratamiento. Respuesta significa que disminuye el tumor o que se establezca o que ya no crezca más, que se quede allí detenido. Es el que nos va a brindar ciertas, digamos, nos va a orientar a tomar ciertas actitudes posteriormente. Muy bien, entonces es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta, que cada paciente es uno solo. El tratamiento tiene que ser personalizado. Los estudios, todo lo que hacemos es personalizar. No nos dejemos llevar por esos comentarios que hacemos muchas veces. Decimos, no, mira que a mí no me hizo, o a mí me hizo, o tal persona me lo dio, etc. No, acá dos cosas. Uno, escuchar al profesional. Y otro, generar esa confianza mutua entre el paciente y el profesional. Y lo más importante de todo ello es la transparencia. Cosas claras, creencia, credibilidad, compromiso, identificación. Siempre digo esta frase: me identifico con tu dolor y me comprometo a ayudar. Me identifico con tu enfermedad y me comprometo a ayudar. Tiene que haber esa situación, esa relación. Si no hay eso, se pierde todo, y es por eso que muchos pacientes pierden las opciones de tratamiento. ¿Por qué? Porque lastimosamente se dejan llevar por ciertos criterios de muchas personas, y ya le hemos dicho al inicio que existe pues diferentes tipos de apreciaciones o de enfoques en relación a la enfermedad, y optan por algunas alternativas que no ha dado resultado. En la experiencia les puedo decir que no ha dado resultado. Nosotros siempre tomamos decisiones con medicina basada en evidencias. Muy bien. Creo que eso ha sido un poquito aclararos el panorama, y gracias por esas inquietudes que he tenido. Quería hacer este pequeño espacio, este pequeño programa, con el afán de poderlos orientar un poquito más. Y definitivamente invitarlos a que continúen con nosotros en este canal, porque estamos desarrollando ya temas específicos, ¿no? Cáncer de diferentes órganos, y así vamos avanzando, generando toda una corriente de información y sobre todo de reflexión, y llamado un poquito a la conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros a cuidar nuestra salud. No olvidar estar con nosotros en este canal, suscribirse, que nos ayuda mucho, compartir la información, que hay mucha gente que lo necesita. Activen la campanita de notificaciones, porque vamos a seguir saliendo con estos videos, quizás un poco más cortos para no quitarle mucho tiempo, porque el tiempo apremia. Y adicionalmente a eso, también la información que se le da, se trata en lo posible de hacerlo un poquito didáctica, digamos así, para entendernos, porque hay mucho. Imagínense todo lo que conocemos de años y años de estudio, más años y años de experiencia. Es muy difícil plasmarlo pues en unos minutos que tenemos la oportunidad de estar conectados. Así que, nuevamente, muchas gracias. Estoy para servirles a ustedes. No se olviden, hagan llegar sus comentarios, sus recomendaciones, y nosotros los vamos a resolver. Los invito nuevamente para un siguiente video. Muchas gracias y bendiciones.